Bueno, ya estamos de vuelta luego de haber escuchado un tangazo por un gran cantante que murió joven, ¿no? Me refiero a Julio Sosa, y tengo en el aire de la radio al doctor Héctor Polino, el titular de la ONG Consumidores Libres. ¿Cómo te va, Héctor? Rafael te saluda. Buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Cómo estás vos? Bien, Héctor, un poco enojado porque, para empezar con el tema político, que me encanta hablar con vos de política porque tantos años diputado nacional, tantas veces peleando por los derechos de la gente desde un partido muy querido por todos y votado por pocos, me refiero al socialismo en la Argentina, congelan el aumento de las dietas de diputados y senadores. Y yo, quizás vos coincidas conmigo, necesito tu opinión como enorme político que sos. Para mí achicar el Estado no es bajarle los sueldos a los diputados, es sacarle la cantidad de asesores que tienen, los autos, los celulares, los viajes, los intendentes que tienen 14 asesores, 10.000 empleados. Es decir, para mí achicar el Estado pasa por otro lado. Los ministerios, un ministro tiene 45 personas, de las cuales laburan 20. Achicar el Estado no es bajar el sueldo de la gente. Algunos tienen custodia, algunos tienen chofer, ¿por qué no se manejan el auto ellos? No sé qué opinás, pero bueno. Bueno, me parece bien. Yo fui 12 años diputado nacional por el Partido Socialista y nunca utilicé autos de la Cámara de Diputados. Me manejaba con mi auto particular o viajando en el transporte público de pasajeros, el subterráneo y a veces el colectivo, no. De modo que creo que en ese sentido, sobre todo hay que ubicarse en el momento histórico que uno le toca actuar. Claro. Hoy estamos viviendo un momento especialísimo de la vida del mundo y de la Argentina. Nunca antes se vivió en toda la historia universal un momento tan particular como el que estamos viviendo actualmente, con una pandemia que no da tregua, con una caída en el poder adquisitivo de los trabajadores, los problemas que tiene la clase media, las pequeñas y medianas empresas, ni que hablar de los jubilados, sobre todo de aquellos que perciben el haber mínimo, que es el 70% de la clase pasiva, etcétera. De modo que me parece que en momentos tan especiales de la vida del mundo y de la Argentina, los funcionarios públicos tienen que actuar en consecuencia, y sean estos funcionarios públicos en cargos ejecutivos o legislativos, sean nacionales, provinciales o municipales, ¿no? De modo que creo que los funcionarios públicos tienen que estar a la altura de las particularísimas circunstancias que estamos viviendo. Sí, realmente parece que venimos al revés, sabiendo que todo el mundo está viviendo la misma situación. No es que somos los únicos que tenemos poca espalda para bancar. Pero Inglaterra está cerrada, el Reino Unido, perdón, así se llama, el Reino Unido, Londres específicamente está cerrada, los comercios se están fundiendo, como pasó acá en la primera cuarentena que tuvimos, ¿te acordás? Lo mismo le está pasando a Francia, es decir, que estamos viviendo una situación mundial donde realmente deberían haber actitudes que los pongan a ellos como partícipes necesarios de un achique del Estado, ¿no? Que no pasa por los sueldos, a eso me refería. Vos tenés provincias que tienen 60, 70 intendencias, que de pronto están a pocos kilómetros una de las otras. ¿Por qué no las unifican? Y entonces tienen menos concejales, menos gastos, menos alquileres, menos luz. No sé, me parece a mí que yo hubiera hecho eso en todo el país en algún momento. Bueno, eso no es tan fácil, unificar intendencias
que pertenecen a pueblos distintos y a realidades a veces diferentes. Eso es más difícil, pero lo que sí hay que actuar con total honestidad y con total pulcritud en ese sentido, tratando de utilizar con mucha discreción los dineros públicos, ¿no? Actuando con total austeridad. Alfredo Palacio, yo siempre recuerdo aquella frase histórica de Alfredo Palacios, que fue el iniciador de la legislación obrera protectora de los derechos de los trabajadores, cuando decía: la política es la más noble y la más desinteresada de las tareas del ser humano. Las personas, las mujeres o hombres que militamos en política, lo hacemos por vocación, por ideales, por convicciones. Entonces no tenemos que utilizar la política como un medio de vida, y mucho menos como un medio de enriquecimiento personal, o como un medio de vida que nos diferencie del resto de los ciudadanos, que son los que nos han votado y luego nos han llevado a los cargos públicos, ¿no? De modo que hay que actuar con mucha honestidad y con mucha pulcritud en ese sentido, ¿no? Héctor, mucha transparencia en el ejercicio de la función pública. Héctor, ¿vos no considerás que falta una generación nueva de políticos que no ha nacido todavía, que no hay, que siguen siendo de alguna manera los mismos, de afuera o de adentro? Es como que la juventud que militaba, no sé, en Franja Morada, en el socialismo, en el comunismo, esa militancia estudiantil, ya no es la misma de antes, o quizás me parezca a mí. Sí, se advierte un menor grado de compromiso de un sector importante de la juventud argentina con la política, ¿no? Tiene que haber un mayor grado de involucramiento de los jóvenes, no solo en la vida política, sino en la vida sindical, en la vida social del país. Hay que involucrarse, hay que afiliarse, hay que militar, hay que luchar por ideas, por convicciones, por ideales. Evidentemente, yo pertenezco a una generación donde un sector importantísimo de la juventud estaba comprometida con la vida política del país, y militábamos en un bando o en otro, pero estábamos comprometidos con la suerte del país y militábamos en diversas agrupaciones políticas, en diversas organizaciones sindicales, estudiantiles, etcétera. Lo que pasa que con la corrupción que luego se instaló, muchos no se comprometen, no quieren involucrarse en esas luchas. Pero creo que tenemos que dar el ejemplo, y sería importantísimo que la juventud se involucre y se comprometa con las luchas políticas, sindicales y sociales de nuestro país, participando desde una institución de fomento del barrio hasta una agrupación estudiantil, hasta una agrupación sindical o hasta una agrupación política, ¿no? Héctor, vamos a lo tuyo, a lo que también me gusta escuchar de vos, que es la ONG que estás presidiendo desde hace como 15 años, creo, que es 25 Consumidores. años. ¿Cuántos? 25 años. Ah, la pucha. Que fundé Consumidores Libres. Muy bien, mira vos, un cuarto de siglo. Y desde hace 25 años venimos un grupo de mujeres y varones que hemos creado Consumidores Libres, venimos luchando y trabajando
en la defensa de los nuevos derechos de los consumidores, ¿no? Y venimos haciendo relevamientos de precios, no solo de los productos de la canasta de alimentos, sino de los artículos escolares, productos de Pascua, útiles escolares, medicamentos. Es decir, venimos haciendo un trabajo social importantísimo. Y yo quiero aclararte lo siguiente. Yo fundé Consumidores Libres y en estos 25 años jamás retiré un peso partido por la mitad de la entidad. Jamás. Y es más, he puesto en infinidad de oportunidades dinero del bolsillo para poder pagar alquileres, la luz, el gas, empleados, etcétera. Sobre todo en los primeros años, en los años más difíciles de comienzo de la organización. Estoy en Consumidores Libres, trabajando ahora, mañana, tarde y noche, no por dinero, sino realmente por vocación de servicio. Por la pasión. Te paso un dato, Héctor, rapidito, para que la gente lo sepa. Recién salió el informe del Ministerio de Salud de la Nación, 10.753 nuevos casos positivos y 220 muertos. Esto, como visto, no baja. Hablando de bajar, me preocupa las verduras y la carne, ¿sabes por qué? Porque es lo que más consume la gente. La gente mayor come mucha verdura porque tienen prohibido muchos alimentos. Son 8 millones de jubilados en nuestro país, de los cuales el 30% está por debajo de la línea de la pobreza. Esto me lo dijo Eugenio Semino, un amigo en común, ¿no? ¿No te preocupa que de pronto haya un índice de inflación tal, pero la manzana aumentó el 200%, la carne el 90%? Es inmanejable esto, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, a mi juicio hay que tomar algunas medidas importantes. En primer lugar, hay que desacoplar los precios del mercado interno con los precios internacionales. Totalmente. No puede ser que en la República Argentina estemos pagando la carne como si estuviéramos consumiéndola en los Estados Unidos de Norteamérica, en la China, en Alemania, en Israel o en los Países Bajos. Hay que desacoplar y el gobierno tendría que tomar medidas urgentes en ese sentido. Porque si la carne vacuna se produce en la República Argentina, con mano de obra argentina, con materia prima argentina, salvo en aquellos productos importados, que tendría que incidir la variación del tipo de cambio en la medida que ese producto importado incide en la estructura de costo, pero en el resto hay que desacoplar los precios internacionales de los precios en el mercado interno, porque un consumidor argentino en general no percibe su salario en dólares, lo percibe en pesos. En consecuencia, un jubilado argentino no percibe su haber jubilatorio en dólares, lo percibe en pesos. ¿Te De modo que hay que desacoplar y ahí hay que tomar medidas urgentes y las medidas tendrían que ser o si aumentan las retenciones de determinados productos que se producen en Argentina y se exportan, o establecer un cupo máximo de la producción nacional que puede ser exportada y se vende, por supuesto, en el mercado internacional a los precios que puedan colocarlo en lo más alto posible. Pero en el mercado interno no pueden estar incidiendo los precios internacionales. Tiene que estar en relación a las estructuras de costo que existen en la Argentina y a los niveles de ingresos que tienen la inmensa mayoría de los consumidores que viven en nuestro país. Héctor, permitime una pregunta allí. Hay un tema
La Argentina, con su cuota Hilton, que todos la recuerdan, exporta mucha más. ¿Cómo? La cuota Hilton, ¿te acordás? Ah, sí, sí. Bueno, seguime esto a ver qué opinas. La Argentina exporta carne, mucha más carne que en otros años. Quintuplicó la exportación de carne. Pero no exporta ninguna carne con hueso por una cuestión de seguridad sanitaria. ¿Por qué el asado, que es una carne con hueso, que no se exporta, el rabo, el caracú, no sé, un montón de carne con hueso, que te la cobran al mismo precio que como si estuvieran exportando? El asado no se exporta. Por eso es un disparate lo que está pasando. Es un disparate. Hay que desacoplar el precio en el mercado interno del precio de exportación, del precio internacional. Esa es una medida que tiene que tomar urgentemente el gobierno. Por esas razones que bajó el consumo de carne vacuna en la República Argentina. 10 años atrás, 15 años atrás, se consumía promedio por persona y por año 75 kilos de carne vacuna. Hoy se consume menos de 50 kilos. Es decir, que ha disminuido el consumo de carne vacuna en el mercado interno promedio por persona y por año 25 kilos. Aumentó en cambio el consumo de polentas y harinas. Aumentó el sobrepeso y la obesidad en buena parte de la población argentina como consecuencia de la mala alimentación. Y como consecuencia de la mala alimentación vamos a tener, y esto es grave, y esto hay que prestarle atención, vamos a tener una parte importante de la futura juventud argentina con un menor grado de desarrollo mental como consecuencia de una mala alimentación. Sí, señor. Porque no se consume la carne, la leche, las frutas, las verduras que hay que consumir para tener un desarrollo físico y mental adecuado. Este es un problema serio y grave que los nutricionistas lo están advirtiendo y las autoridades políticas tienen que tomar conciencia de este problema grave que está sucediendo en la Argentina. Aparte, bueno, de lo que vos estás diciendo, recordemos que la gente mayor, nosotros en la Argentina ya tenemos la cuarta, es decir, está la tercera edad y también está la cuarta edad ahora, ¿no? Y toda la gente muy mayor necesita tomar yogur dietético, comer ciertas cosas que realmente es por su salud, que ya no lo pueden hacer, como vos bien decís. Entonces, las proteínas de la carne, los nutrientes de la carne, son muy importantes para los argentinos que somos realmente carnívoros. Pero las verduras, un kilo de uvas, de perones, de duraznos son 200 pesos. Pero ¿sabés cuánto aumentó las frutas y verduras en el año 2020 en la Argentina? Un 102%. 102%. ¿Qué salario aumentó en esa proporción? ¿Qué jubilación aumentó en esa proporción? 102% de aumento. Aumento promedio 102%. ¿Tenés el de la carne de todo el año? ¿Tenés el de la carne de todo el año? La carne vacuna subió un 63% en el año. Muy, pero muy por encima de la inflación y muy por encima de los aumentos salariales y jubilatorios que hubieron en el año 2020. Y los productos de almacén subieron también un 63%, donde está
la yerba, el azúcar, la leche, etcétera. Y ese es el problema de la Argentina, el aumento de la pobreza y de la indigencia en la sociedad argentina. Ahora se produce un nuevo aumento en el precio del pan, ¿viste? que aumentará entre un 5 y un 15%, depende del lugar donde, de la panadería donde esté ubicada. Subió el precio de la harina y pasó de 1.400, 1.500 pesos a 1.800 pesos la bolsa de 50 kilos. El precio del kilo del pan francés tipo flauta aumentó un 30%, pasando de 108 a 140 pesos promedio en la ciudad de Buenos Aires y los principales partidos del conurbano bonaerense. Oye, pero la docena países... de factura oscila entre 240 y 300 pesos. Sí, es de loco, sí. Ahora, yo te pregunto algo. Estamos con el doctor Héctor Polino, de la ONG, que cumple ya 25 años, cumplió, Consumidores Libres. Hay países desarrollados que subsidian el consumo interno. A ver, le dicen, muchachos, exporten todo lo que quieran, pero yo me hago cargo de la diferencia, pero me dejan tanta cantidad de trigo para el consumo interno. Eso no se hace acá. Claro, es lo que yo te estuve señalando anteriormente, desacoplar el precio del mercado interno del mercado internacional. Nadie pide que los distintos eslabones de la cadena, de la carne vacuna, por ejemplo, pierdan dinero vendiendo la carne en la República Argentina. Pero no puede ser que quieran prender la carne vacuna en el mercado interno a los valores que pagan el consumidor que está en Alemania, o que está en Estados Unidos, o que está en Israel. Los niveles de ingreso no son iguales. Entonces tiene que estar en relación a los niveles de ingreso de la República Argentina. Héctor, y no tiene por qué subsidiar el gobierno la carne vacuna. Tiene que tener ganancias razonables. No pueden tener ganancias escandalosas. Y no pueden pretender vender el 70, el 80% de la carne que se produce en la Argentina, venderla en el mercado internacional. Entonces, Héctor, hay que tomar medidas en ese sentido. Hay que convocar a una reunión, a una mesa de diálogo de los sectores empresarios, de los trabajadores y los consumidores, con los funcionarios públicos, discutir este tema a través de un Consejo Económico y Social. Es indispensable crear un Consejo Económico y Social para que estos temas sean discutidos en una mesa donde estén representados todos los sectores interesados en el tema, donde cada uno haga su aporte, donde cada uno va a defender sus propios intereses, pero hay que llegar a una síntesis que permita satisfacer las necesidades y demandas del pueblo argentino, y no pensando en el lucro y en las ganancias extraordinarias de un grupo reducido de grandes empresarios. Héctor, la última, porque se me acabó el tiempo. En un minuto, pues yo tengo la tanda encima. ¿Cómo ves la inflación de enero? ¿Cómo la última semana, si ya tenés el dato? Bueno, la primera quincena de enero, los aumentos, no la inflación, los aumentos de precio de los productos de la canasta básica de alimentos nos dio un 2,15%.
un poco menor que la primera quincena de enero del año pasado, que fue del 3,06%. No obstante, es un aumento muy significativo en 15 días de enero, 2,15%. Bien. Héctor, buen fin de semana, te mando un abrazo grande y nos reencontramos la semana que viene, espero con alguna buena noticia, ¿no? Esperemos, no te perder las esperanzas. Un abrazo. Que sigas muy bien. Hasta pronto.